Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos ustedes, de parte de Piti Mencini y también de esta plataforma. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Señores, nosotros vamos a estar tratando un tema que todo el tiempo ha sido controversial y bien difícil de aceptar cuando verdaderamente no queremos fundamentar o afianzar lo que es la verdad conforme al orden bíblico. Hoy vamos nosotros a estar hablando del diezmo, a quienes asigna Dios por ley el diezmo y quienes pagaron diezmo porque les salió darlo, no porque fue por ley. Vamos a estar hablando de eso para aclarar ciertos puntos, porque es bueno que cuando nosotros vayamos a hablar como siervos de Dios, siempre hablemos conforme a la palabra del Señor. Es muy importante. El doctor Espallá me va a estar leyendo Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 28. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiese para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hágame un par, hágame el favor. En primer lugar, cuando Dios da esta ordenanza, que esta ordenanza la está dando Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué razón Dios le da esta ordenanza al pueblo de Israel? Porque el de las 12 tribus, hubieron 11 tribus que recibieron todo lo que tiene que recibir con referente a la herencia de terreno. Pero hubo una tribu que no recibió herencia a nivel de parcela ni de tierra, porque estaban dedicados a servirle a Jehová su Dios. Por cuanto los levitas no recibieron heredad, entonces Dios ordena que el pueblo de Israel, sus hermanos, la demás tribu, entonces diezmen a la tribu de Levi para que puedan ellos mantenerse, la tribu de Levi, y de ahí también mantener a la viuda, a los huérfanos y a los necesitados. Es un punto muy importante que es bueno detallarlo y por esa razón estamos hablando hoy de lo que es el diezmo. Pero otra cosa que vamos a hablar conforme a lo que leyó ahora mismo el doctor Espallá es que no se está hablando de dinero, sino que en aquel entonces se diezmaba de la vaca, conforme a cómo parían, tú sacabas lo que era el 10% que pertenecía a Dios, de la oveja también, de los machos cabríos, de la siembra. Todo eso era lo que tú tenías que apartar, un 10% para Jehová, no dinero, sino para que haya alimento en la casa de Dios, para que se sustente los levitas. Continúe, dame el favor. Estamos en Deuteronomio, ¿verdad? El Deuteronomio 22, usted empezó. Entonces, y el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Hagamos un paro ahí también. Oye lo que está diciendo la palabra de Dios. Quien elegía de los lugares donde tenía que diezmar era el mismo Dios. Si tú tenías animales o tenías productos del campo, tú lo vendías aquí y guardabas ese dinero. Y cuando tú llegabas al lugar donde Dios quería que se diezmara,
allí tú tenías que comprar entonces lo que tú ibas a diezmar, no el dinero, porque no se diezmaba dinero, sí. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. El fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos y de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Es decir, de que oye cuál era la orden que le daba Dios al pueblo de Israel. Cada 3 años ve apartando lo que se llama el diezmo, pero ese diezmo se le entregaba a los levitas, a la tribu de Levi. Es decir, que eso fue predestinado simplemente para la tribu de Levi, porque no tenían heredad. Pero vamos a brincar un poco ahora, hablando un poco de Abraham en Génesis capítulo 14, verso 18. Es bueno siempre hablar de estos temas, porque son temas que son controversiales, pero la verdad es la verdad, y nos tenemos que fundamentar lo que dice la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota me dijo el capítulo 14. Capítulo 14, sí, así mismo. Capítulo 14. Verso 18. Ok, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese tiempo, todavía Jehová Dios no había ordenado a que se diezmara, pero Abraham viene a rescatar a su sobrino Lot de mano de los reyes que se lo habían llevado y trajo un botín. Del botín que traía Abraham, se propuso en su corazón dar el diezmo a Melquisedec. No fue que se lo ordenaron, sino que se propuso él mismo dar ese diezmo. Salió de él. Porque muchas veces tú ves personas que quieren atacar a la otra persona para que diezme como si fuera una obligación. Y eso no es así. Más adelante vamos a aclarar ese punto. Pero es bueno que usted vaya llevando la línea de lo que vamos verdaderamente hablando. Vamos a meternos en Hebreos capítulo 7. Ahí vamos a ver quién era Melquisedec y si en verdad yo tengo razón de lo que estoy diciendo. Vamos allá. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Empezó aquí? No, me dijo... Empecemos lo del 7 hasta el 3. Desde el 1. Sí, versículo 1. Desde el 1. Sí. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Hagamos un par ahí, sin padre, sin madre, ¿sin qué? Sin genealogía. Es decir, de que no lo parió nadie. Entonces, ¿a quién estaba representando Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿Era un sacerdote cualquiera? No. Melquisedec no era un sacerdote cualquiera. Por esa razón, es cuando Jesucristo viene, entonces que habla el escritor de Hebreo, conforme a qué dice. Es conforme al sacerdocio de Melquisedec. No tiene principio, no tiene fin. Viene siendo, representando al mismo Dios. Continúa. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ok.
permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿De qué fue que le dio diezmo? Del botín. No fue de lo que trabajó. Como dice mucha gente, que dame el 10% de tu cuarto, de lo que tú trabajaste. Cuando la palabra de Dios a usted no lo ordena, está cobrando dinero. Eso no es bíblico. Porque verdaderamente lo que Dios ordenó con referente al diezmo no fue para este tiempo. Fue para los levitas israelitas del pueblo de Israel. Porque ellos no tuvieron herencia. Y por cuanto no tuvieron herencia, entonces la herencia de ellos fue la que Dios le ordenó al pueblo, a las demás tribus, para que entonces diezmaran y de esa manera se sustentaran los levitas. Pero muchas veces nosotros nos avanzamos en un texto bíblico que está en Malaquías. Búscate Malaquías ahí, capítulo 3, verso 8 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice el profeta Malaquías. O Jehová habla a través del profeta Malaquías. Ya hay una ordenanza con referente al diezmo. ¿Para qué tribu era el diezmo? Era para la tribu de Levi. Pero no se está hablando de dinero tampoco. En Malaquías no habla de dinero. Malaquías es el último del Antiguo Testamento, el último profeta. Debe buscarse. El antiguo, ese no. No, es aquí que está. Tranquilo. Zacarías. Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para que haya qué? Alimento en mi Pues no es para que haya cuarto en mi casa. Es para que haya alimento en mi casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el alfolí? Alfolí es un lugar donde se guardaba el alimento que todo el pueblo iba diezmando. De ahí comían los levitas, de ahí comían los huérfanos, la viuda, los menesterosos, comían de ahí porque eran también sustentados a través del diezmo que el pueblo, del diezmo que el pueblo le daba a los levitas. Entonces, muchas veces vemos como cogen este texto bíblico, que todos vosotros me habéis robado en vuestro diezmo y ofrenda. Mira, Mateo capítulo 23, versículo 23, es la única parte, dame buscártelo, donde Jesucristo habla del diezmo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Estos son temas que son muy importantes, que es bueno que hablemos de esto y que hablemos de todas estas cosas, que sepamos también la verdad de tal y como son. ¿Por qué razón? Porque cada persona tiene una Biblia en la mano y tiene que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. 23, ¿qué dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el comino, y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Gloria a Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, de que se podía tener misericordia y también se podía diezmar. Ahora, ¿qué es lo que lamenta? El eneldo, el comino, eso es especia, eso no es dinero. Es especia. Jesucristo en ninguna parte habló de diezmo. Incluso cuando habla de la viuda, que la viuda echó más que los otros, porque echó lo único que tenía fue en la ofrenda. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, en ninguna parte de los libros que escribió el apóstol Pablo habla de diezmo, sino de ofrenda.
y de ofrenda de generosidad. Es decir, que salga de ti, tú dalo. Porque mientras más tú das, más, porque Dios bendice al dador alegre. Pero no es que se va a coger ahora, eso tiene mucho tiempo eso, que está actuando así de esa manera. Y es bueno que se vaya hablando de eso, como otra gente lo han hablado. Cuando viene a ver Dios está en el asunto, para que se destape ya esa cuestión y se comience a actuar conforme a como dice la palabra de Dios. Porque muchas veces alteramos la palabra de Dios e introducimos ya el mandamiento de hombre y hacemos lo que queremos hacer, pero lo hacemos conforme a como nosotros pensamos, no como dice la palabra de Dios. La palabra del Señor no dice en ninguna parte que usted tiene que estar llevando dinero. Es una mentira del mismo diablo. Ahora, si sale de usted como siervo de Dios, como temeroso de Dios, como sierva de Dios, diezmar, usted puede hacerlo, usted puede diezmar. Ahora, cuando ese diezmo llega a una iglesia, ese diezmo no es para hacer otra cosa más que para hacer la obra de Dios. Es para que haya alimento en la casa de Dios. Que si todavía usted recibe el 10% del diezmo, ese dinero usted no puede venir con un 7% haciendo lo suyo. Usted no puede venir a decir que, como el apóstol Pablo en una ocasión dijo, no le pondrá a gozar al buey que trilla. Eso lo sabemos. Pero al buey que come, que no le tape la boca al buey que coma hierba. Es lo mismo. No le ponga obstáculos al hombre para que pueda comer, pero no para que se pueda enriquecer. Porque Dios va a pedir cuenta. ¿Por qué razón le vas a pedir cuenta? Porque hay cosas que están haciendo que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si verdaderamente vamos a actuar conforme a como dice la palabra de Dios, tenemos que entender de cuando usted recibe un diezmo de parte de un feligrés que se lo depositó en un sobre, ese diezmo es para que haya alimento en la casa de Dios. No es para otra cosa. Ahora usted quiere visitar a los huérfanos, a los enfermos, a la viuda, a los presos, con ese dinero, usted lo está haciendo bien. ¿Pero acaso se está cogiendo el diezmo para eso? Sí, porque muchas veces saca un 7%, ante un 8% del diezmo y dejan un 3% para la iglesia. Y tenemos que entender de que la tribu de Levi está en Israel y ya no está bajo ley, sino bajo la gracia. Y si bajo la gracia que estamos, hablamos de ofrenda, porque el apóstol Pablo en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia habla de diezmo, habla de ofrenda. Y ofrenda de generosidad, vuelvo y repito, que sale de ti, de tu interior, que tú lo vas a dar tú porque tú quieres darlo. Que si tú eres una persona que te gusta ayudar la obra de Dios, para que la obra de Dios avance, tú vas a meter el dinero en un sobre y lo vas a llevar a la iglesia para que en la iglesia hagan la obra de Dios con ese dinero que te está ofrendando. No es para que lo cojan por otra cosa. Porque es bueno que hablemos de esto. Sí, porque yo oí un caballero hablando en un estudio que lo dio a su manera, que Abraham le dio dinero a Melquisedec. Hoy Melquisedec era un sacerdote cualquiera. Y cuando Abraham hace eso, fue que se propuso en su corazón. No había ordenanza todavía ni leyes de diezmo. La ley del diezmo y de ordenanza del diezmo viene después que se reparte la heredad del pueblo de Israel después de la conquista. Se queda entonces la tribu de Levi conforme a la voluntad de Dios sin heredad. Entonces es que Dios agarra y le dice al pueblo, bueno, como la tribu de Levi no tocó tierra, no tocó herencia, porque está dedicado a Jehová, ustedes están entonces en la obligación de mantener a la tribu de Levi. De lo que ustedes siembren, de lo que ustedes cosechen, ustedes van a dar un 10% del grano, del aceite, de la oveja, de la vaca, del macho cabrío, de la paloma, tienen que dar un 10%, no dinero. En ninguna parte de la Biblia dice que dinero. Ahora la ofrenda sí. La ofrenda es bíblica.
que era dinero, la ofrenda, pero el diezmo no. Muchas bendiciones para todos ustedes. Hablamos de este tema porque es bueno. Yo tenía mucho tiempo para hablar de este tema, pero me motivé más ahora a hablar del tema porque que solamente hablamos de Malaquías. Les robará el hombre a Dios. Todos ustedes me han robado. Pero diga para quién fue destinado el diezmo. El diezmo no fue destinado para este tiempo, es para la tribu de Levi. Ahora, ¿usted es levita? ¿Usted pertenece a la tribu de Levi? Sí, porque hay muchas personas que dicen que son levitas en este tiempo. Salían de la tribu de Levi. No, todo el que recibe a Dios cristiano, seguidor de Jesucristo, no levita. Nosotros tenemos que actuar conforme a como dice la palabra de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia. Lo que está corriendo es la ofrenda. Porque ni Jesucristo habló de diezmo, ni tampoco el apóstol Pablo habló de diezmo, que es el apóstol de los gentiles. Dios los bendiga a todos. Sigan suscribiéndose a mi canal para el crecimiento de mi canal y muchas bendiciones. Dios los bendiga grandemente.